Hola, soy la doctora Lindsay King del Brigham and Women's Hospital. En este video se mostrarán indicaciones, contraindicaciones, técnicas y complicaciones potenciales de la paracentesis abdominal. La paracentesis abdominal se realiza con fines diagnósticos o terapéuticos. Todo paciente que se presenta con un diagnóstico nuevo de ascitis debe ser sometido a paracentesis diagnóstica para establecer la causa de la ascitis. Una paracentesis diagnóstica permitirá descartar peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con ascitis conocida. La infección de líquido de ascitis es común y, por tanto, se recomienda que todo paciente hospitalizado con cirrosis y ascitis sea sometido a paracentesis diagnóstica. La paracentesis terapéutica puede realizarse para aliviar síntomas como disnea o molestias abdominales en un paciente con ascitis. Atención. Existen pocas contraindicaciones relativas para la realización de una paracentesis abdominal. En muchos pacientes que serán sometidos a este procedimiento puede haber coagulopatía. No existe un grupo de guías para los parámetros de coagulación. Los estudios han demostrado bajas tasas de hemorragia de importancia en la clínica, pese a la presencia de trombocitopenia con o sin prolongación de la razón internacional normalizada. No se recomienda el uso sistemático de hemoderivados antes de la realización del procedimiento. Los pacientes con coagulopatía por hiperfibrinólisis notable o coagulación intravascular diseminada no deben ser objeto de este procedimiento. Otras contraindicaciones relativas incluyen pacientes que no cooperan, embarazo o distensión abdominal o vesical graves, incapacidad para detectar ascitis durante la exploración física y celulitis, hematoma, ingurgitación de los vasos sanguíneos o cicatriz quirúrgica en la pared abdominal en el sitio en que se realizará la punción. A continuación se muestran los suministros necesarios para la realización de una paracentesis abdominal. Muchos de estos vienen en forma de equipos de paracentesis preparados. Es necesario que el médico se familiarice con los equipos utilizados en cada institución. Los suministros necesarios para la preparación con técnica estéril y anestesia son guantes estériles, campos estériles, gasa estéril, antiséptico cutáneo, mascarilla, marcador cutáneo, lidocaína al 1%, 5 a 10 mililitros, agujas de calibres 22 y 25, jeringas de 5 y 10 mililitros. Los suministros necesarios para la recolección de líquido para paracentesis con fines diagnósticos incluyen una aguja calibre 20 a 22 de 4 centímetros, una jeringa de 20 a 50 mililitros. Los suministros necesarios para la recolección de líquido en caso de paracentesis terapéutica incluyen un catéter montado sobre una aguja, por ejemplo, un catéter de Caldwell de calibre 15 montado sobre una aguja de 9 centímetros de longitud, hoja de bisturí del número 11, jeringa de 5 a 10 mililitros, jeringa de 60 mililitros, contenedores grandes para la evacuación de líquido de ascitis, sistemas de tubos para drenaje. Los suministros necesarios para la obtención de muestras y para completar el procedimiento son tubos para muestras de laboratorio, botellas para hemocultivo, apósitos oclusivos estériles. Antes de realizar la paracentesis abdominal, deben llevarse a cabo las siguientes actividades. Debe obtenerse consentimiento bajo información antes de la realización del procedimiento. Se le pide al paciente que orine antes de efectuar la punción. Se coloca al paciente en decúbito dorsal con la cabecera de la cama ligeramente elevada a 30 o 45 grados y se realiza percusión de la pared abdominal para identificar el nivel de matidez a fin de decidir el sitio de entrada propuesto. En un estudio que comparó las maniobras y los signos clínicos para la detección de líquido de ascitis en comparación con la ecografía, que es el método ideal, la percusión auscultatoria tuvo el nivel de sensibilidad más elevado, seguido de la matidez en el flanco. Mientras que el signo de la onda tuvo la especificidad más alta. Un médico capacitado puede realizar una ecografía al lado de la cama para ayudar a identificar el sitio más apropiado de la introducción de la aguja cuando es difícil detectar el líquido de ascitis. La ecografía puede ser de gran utilidad en pacientes obesos o que han sido sometidos a cirugías abdominales con anterioridad. Hay dos regiones recomendadas para la introducción de la aguja.
Una es la línea media, a la mitad de la distancia entre la cicatriz umbilical y el pubis. La otra se encuentra en el área de matidez detectable a la percusión en el cuadrante inferior derecho o izquierdo, casi 2 traveses de dedo en dirección cefálica y 2 traveses de dedo hacia la línea media con respecto a la cresta ilíaca anterosuperior. El sitio debe encontrarse por fuera de la vaina del músculo recto anterior para evitar la punción accidental de la arteria epigástrica inferior. Se recomienda puncionar el cuadrante inferior derecho o izquierdo porque estas zonas son más delgadas y la profundidad del líquido de ascitis es menor en estas ubicaciones cuando se compara con la línea media. Se prefiere el cuadrante inferior izquierdo sobre el derecho si se sospecha posible dilatación del ciego o si existe una cicatriz de apendicectomía en el cuadrante inferior derecho. Una vez que se ha decidido el sitio de punción, se marcará dicho sitio con un marcador cutáneo. Se realiza el procedimiento utilizando técnica estéril. Con guantes estériles y mascarilla, se limpia el sitio de punción con un antiséptico y se colocan los campos estériles con el orificio sobre el sitio de punción. Se anestesia el sitio de entrada con anestésico local, por ejemplo, lidocaína. Se utiliza una aguja calibre 22 o 25 para crear una bon con casi 1 mililitro de lidocaína al 1% sobre la superficie de la piel. Se introduce la aguja hacia los tejidos profundos colocando la aguja en la dirección en que se realizará la paracentesis. Se alterna la inyección de lidocaína con la aplicación de presión negativa con el émbolo para evitar la penetración de estructuras vasculares. Se puede identificar una pérdida de la resistencia conforme se alcanza la cavidad peritoneal. Una vez que se introduce el líquido de ascitis al interior de la jeringa, se inyectan los 3 a 5 mililitros de lidocaína restantes con el propósito de anestesiar el peritoneo. Para esto se necesitará un total de 5 a 10 mililitros de lidocaína. Para una paracentesis diagnóstica, se inserta una jeringa de 20 a 50 mililitros a la aguja de calibre 20 o 22. Para la paracentesis terapéutica, se utiliza una hoja de bisturí del número 11 para crear una pequeña incisión cutánea que permita el paso del catéter sin tensión. Se conecta un catéter montado sobre una aguja y conectado a una jeringa de 5 a 10 mililitros. Existen 2 técnicas para hacer avanzar el catéter. El objetivo de estas técnicas es evitar que se alineen los sitios de punción de la piel y del peritoneo, lo cual reduce la posibilidad de fuga de líquido de ascitis después del procedimiento. Para la técnica de inserción angular, la aguja se sostiene a 45 grados conforme se avanza el catéter a través de la piel. Se mantiene la aguja a 45 grados conforme pasa a través de los tejidos profundos y alcanza la cavidad peritoneal. Para el método en Z, se aplica tracción a la piel, la cual desciende unos 2 centímetros antes de insertar la aguja. Una vez que la aguja penetra la cavidad peritoneal y el líquido fluye a través de la jeringa, la piel se libera. La piel se deslizará a su posición original cuando se retire la aguja. Cuando el catéter se coloca en la cavidad peritoneal, se sostiene la jeringa con la mano dominante y se conserva estable la aguja con la mano no dominante, la cual se mantiene contra la piel del paciente. Se hace avanzar la aguja con lentitud en incrementos de 3 milímetros. Se realizan aspiraciones breves más que aspiración continua conforme se hace avanzar la aguja. La aspiración continua evita que se introduzca parte de la pared intestinal o del epiplón en el extremo de la aguja. Cuando se penetra la cavidad peritoneal, se puede percibir una pérdida de la resistencia. Una vez que el líquido de ascitis se encuentra en el interior de la jeringa, se estabiliza la aguja y se hace avanzar el catéter montado sobre una aguja. Puede retirarse la aguja y se conecta una jeringa de 60 mililitros al catéter con el objeto de obtener líquido para estudios diagnósticos. Para retirar grandes cantidades de líquido, puede unirse un sistema de tubos al catéter, los cuales se conectan a contenedores. No hay lineamientos sobre la cantidad máxima de líquido que puede retirarse durante una paracentesis de gran volumen. Sin embargo, se incrementa el riesgo de disfunción circulatoria después de paracentesis cuando se retiran más de 4 o 5 litros de líquido de ascitis. En general, se recomienda administrar 6 a 8 gramos de albúmina por litro de líquido retirado cuando se extraen más de 5 litros de líquido de ascitis. Cuando se han retirado 60 mililitros para la paracentesis diagnóstica o cuando se ha extraído la cantidad programada para la paracentesis terapéutica, se retira el catéter y se aplica un apósito estéril oclusivo en el sitio de punción. Se envía el líquido de ascitis al laboratorio para análisis. Además, se envía un tubo para cuantificación de albúmina y de proteínas totales, así como un tubo con EDTA para recuento celular y diferencial. Se efectúa la inoculación directa de las botellas de hemocultivo al lado de la cama.
Según sean las manifestaciones clínicas, pueden solicitarse otras pruebas de laboratorio, las cuales incluyen amilasa, deshidrogenasa láctica, glucosa y estudio citológico. Se puede calcular el gradiente de albúmina en el líquido de ascitis al restar la albúmina en el líquido de ascitis de la concentración de albúmina en suero. Una cifra mayor de 1.1 gramos por 100 mililitros sugiere hipertensión portal como causa de ascitis, mientras que cifras inferiores a 1.1 sugiere otras causas, como infección, pancreatitis o cáncer. La presencia de 250 leucocitos polimorfonucleares por microlitro, sin evidencia de una causa intraabdominal corregible por medios quirúrgicos, sugiere el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. La paracentesis abdominal es en general un procedimiento seguro. Las complicaciones potenciales incluyen infecciones cutáneas circunscritas, fuga del líquido de ascitis en el sitio de punción, hemorragia, que incluye hemoperitoneo o hematoma de la pared abdominal, perforación visceral y disfunción circulatoria. Ocurre hemorragia intraabdominal grave en menos de 0.2% de los casos. Es poco común la perforación intestinal y en general casi nunca es de importancia por sí misma. Los datos de disfunción circulatoria incluyen hipotensión, hiponatremia y después de la extracción de grandes cantidades de líquido de ascitis, quizás aparezca disfunción renal. La expansión del volumen circulante con soluciones con albúmina ayuda a prevenir esta complicación. En resumen, la paracentesis abdominal puede realizarse con fines diagnósticos o terapéuticos. Hay pocas contraindicaciones relativas para el procedimiento. Tal vez surjan complicaciones, pero son poco frecuentes. Gracias por observar este video del libro Principios de Medicina Interna de Harrison.